Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí en la sintonía de Onda Vasca, un espacio en el que abrimos ya una charla, una tertulia sobre un tema que seguro que les interesará. Hoy hablaremos sobre la Segunda República. Ya sabrán que han pasado 80 años desde que se proclamara la Segunda República en Eibar y por ello queremos conocer un poco más de este periodo. Y para esto tenemos con nosotros a tres especialistas en el tema. Por un lado, Josu Choca, profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV y autor de los libros que tocan aspectos vinculados a la época y problemática de la Segunda República y de la Guerra Civil, como por ejemplo el nacionalismo vasco en Navarra 1931-36, Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian, Gurs Lekampo Vasco o Lau Izatada Gerra Zibilaren ondorengo erbesteaz. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon, guztioi. También está con nosotros Juan Pardo, funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Decir que su aproximación a la historia contemporánea viene del amateurismo y que su campo es la historia naval contemporánea entre el siglo XIX y XX. En lo que el tema propuesto se refiere, ha publicado dos libros: La Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, 1936-39, y La Crónica de la Guerra en el Cantábrico, las Fuerzas Navales Republicanas. También ha publicado una docena de artículos sobre esos temas y otros conexos con la Guerra Civil. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, buenas tardes. Y por último también presentamos a Luis Jiménez de Aberasturi, fundador de la editorial Chertoa de San Sebastián en 1968 y director de la misma. Fue colaborador de Egin y Punto Hora sobre temas que generalmente tratan de la problemática del libro y de la actualidad. Como escritor también ha publicado varios libros sobre la guerra civil y sobre el mar, como por ejemplo la guerra en Euskadi. Arratsaldeon, Luis. Qué buenas tardes. Bueno, decir también a nuestros oyentes que estos tres invitados de hoy son socios de la sección de Historia de Eusko Ikaskuntza. Y pues nada más, comenzamos entrando en materia. Y primero me gustaría que hiciéramos una introducción para que nos situemos, por qué vino la República, qué provocó que viniera este sistema y bueno, cuál era un poco la situación de antes de la República. Me ha subido un poco, sin pedir permiso, que me perdonen mis compañeros, el ser el que comienza. Bueno, se me ha olvidado decir en el currículum, se os ha olvidado decir que uno de los libros que publicó Juan Pardo no es sobre el mar y la guerra, cosa rara, sino sobre... lo publicó conmigo en un libro sobre los grandes bancos de Terranova. Fue uno de los autores, pero claro, en la sección de los bacaladeros y la guerra civil. Así por lo menos no me puede quitar la palabra durante un momentito, pero en fin. Bueno, yo quería hecho un pequeño croquis de lo que podía ser el origen, con muchos puntos suspensivos, porque habría que hablar más tiempo para poder decir una cosa más concreta, de la República. Y yo lo he dividido en la siguiente forma. A partir de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, en el gobierno provisional y bienio reformista del 14 de abril de 1931 a noviembre de 1933. 2. El bienio restaurador desde noviembre de 1933 a febrero de 1936. 3. El gobierno del Frente Popular de febrero a julio de 1936. Por cierto, y aunque esto no está en el guión, me acuerdo ahora de un artículo en el cual hablaba con respecto al año 36 y al julio de 36 de cuando Franco y sus complotistas, al ver el triunfo de la República 5 meses antes del estallido de la Guerra Civil, ya estaban tratando de derribarla. Eso es un inciso, pero en fin. Bueno, el dictador Primo de Rivera fue traído porque en realidad... es así, es Alfonso XIII, se diga lo que se diga, le apoyó, y la oligarquía capitalista, monárquica, para intentar solucionar una serie de problemas económicos, sociales y sobre todo el desastre de todo tipo que había sucedido con las masacres de la guerra de África. Para aquellas personas, para aquellos clase dominante, Primo de Rivera fue en cierto sentido una persona, un general, que podía solucionar con mano dura unos problemas que se le venían encima. Recordemos que este señor, aparte de dictador, fue el padre de José Antonio y Pilar Primo de Rivera. Pero llega un momento, nos estamos acercando a 1929-1930, en que el dictador empieza a ser un poco incómodo. No era un hombre de muchas luces y los problemas se estaban acrecentando. No solamente los problemas políticos, porque había metido a la mayoría de la gente a la cárcel, sino los problemas económicos. La peseta, en septiembre del año 29, tiene una devaluación del 1,29, pero en junio de 1930 llega al 6,38%. Se estaban produciendo
una serie de especulaciones contra la peseta española por los bancos. Qué curiosa paralelismo, pero en fin, estaban atacando también a la peseta. Y estos señores y este dictador no tenían ni idea, no sabían qué hacer. Intentan volver al patrón oro, pero les dicen que para volver al patrón oro, España tenía mucho oro, muchas reservas en oro, que lo primero que hay que hacer es, como se suele decir contablemente, que las cuentas del Estado den bien, las entradas y las salidas. Pero lo cierto es que aquello no funcionaba por ningún lado. Por otra parte, hay ya un grupo de intelectuales que están intentando o están posicionándose en contra de la monarquía, están abandonando a la monarquía y, por supuesto, odian al dictador. Veamos el caso de Unamuno, que es un odio visceral y justificado contra el dictador, odio que no justificaría contra otro dictador, pero en fin, hay una fuerte contestación por parte de los estudiantes, sí, los estudiantes que han formado un sindicato y que son especialmente contestatarios. Concretamente el sindicato era la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Los intelectuales de aquella época que he citado sin más, pero son nombres que conocemos como Unamuno, Ortega, Pío Baroja, Machado, Cosido, Valle Inclán, Fernando de los Rías, etcétera. Por cierto, aquí hay una cosa muy curiosa, porque vamos a entrar en una etapa en la cual todos se quieren arrimar a un lado. Los intelectuales dicen que están con el pueblo, y como dice Pierre Vilar, la distancia de aquellos intelectuales con el pueblo es enorme. No estaban comunicados, pero sí estaban comunicados en sus ansias de libertad. Entonces, el dictador ve que las cosas se le van, intenta mantener el poder, incluso intenta dar un nuevo golpe de Estado apoyado en los capitanes generales para una dictadura sin el rey. Pero ya nadie le quiere, ya le abandonan y el rey le dice, bueno, mira, vete de aquí porque esto se ha terminado. Alegan que tiene mala salud y se va al exilio a París y debía ser verdad lo de la mala salud, puesto que se muere al año de estar en el exilio. Mientras tanto, la monarquía está maniobrando, el rey está maniobrando porque quiere que nada cambie. Quiere crear un nuevo poder, quiere crear una nueva junta para que las cosas no cambien. Pero ya está llegando tarde. Ya hay movimientos, bueno, tarde para él y pronto a lo mejor para la República. Hay unos movimientos de intelectuales, como he dicho, hay unos movimientos de estudiantes y ya los partidos políticos empiezan a juntarse y a tomar forma. Son especialmente activos los anarquistas. Pero antes de pasar a los partidos políticos, para mí hay cosas más interesantes, como pueden ser cuál era la situación del pueblo, la situación de la gente, del obrero. Pues en España había, como he comentado, una oligarquía monárquica, una oligarquía industrial, y muy separada de estos existía una clase media con grandes contradicciones, porque así como había una clase media que era liberal en las ciudades, la clase media en el campo era más bien reaccionaria. Esa clase media no puede hacer de colchón para que no se produzca una revolución, como más adelante veremos con puntos suspensivos, porque no tiene capacidad de organizarse ni tiene dinero para hacerlo. Viene en otro sector el ejército. El ejército es un ejército anticuado, es un ejército que tiene el mayor número de generales de toda Europa y es un ejército con una tradición golpista. No me acuerdo en este momento cuál es el número de pronunciamientos, pero creo que andan, como por decirlo de alguna forma, de derechas 15 frente a 2 de izquierdas. La Iglesia es otro de los grupos de poder. La Iglesia en España, a pesar de la desamortización y a pesar de todos los pesares, cuenta en el concepto de culto y clero con 136.181 personas. Tengamos en cuenta que el ejército español en este momento debe andar entre los 90 o 100.000 hombres. Además, desde un poder económico sin matizar cuánto dinero tenían, que serán unos cuantos millones, dispone de 11.921 fincas rurales y 7.828 urbanas. Asimismo, 4.192 centros. Es decir, es un poder importante que será más adelante beligerante con la República. En cuanto a la educación, ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es la situación? Pues España, la situación intelectual o formativa, más que intelectual, del pueblo español es escasa. Las necesidades de alfabetización, las necesidades de la enseñanza primaria
llegan a ser de unos 4 millones de personas, entre niños y niñas, y solamente se cubren 1.800.000, 836.000, es decir, que el resto no pueden ser escolarizados. Los estudiantes que consiguen titulaciones superiores tan necesarias para España, ingenieros, etcétera, etcétera, no pasan de los 2.500 al año. Y luego ya está la clase obrera. La clase obrera es la clase machacada que ha visto cómo las grandes oligarquías han ganado mucho dinero con la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Ven que hay una crisis terrible, la crisis económica, el crack, y que, como siempre, son ellos los que lo están pagando. En ese estilo de contradicciones, en esta sociedad que he dibujado muy por encima, es cuando el rey está intentando maniobrar para poder seguir en el poder. He dicho desde el principio y continúo con ello que va a ser bastante escueto. Entonces, el rey empieza con Balaguer, con unos, con otros, a complotar, pero se le va todo de las manos y lo que intenta es convocar unas elecciones legislativas. Estas elecciones legislativas, Romanones es el primero que le dice es un error porque nos jugamos todo a una carta. Si fallamos en las elecciones legislativas es que nos echan a la calle. Entonces hacen cambiar el gobierno, se forma un nuevo gobierno en el cual entra Romanones y deciden primero convocar las elecciones municipales, después las elecciones a senadores, a la Diputación y luego las elecciones a senadores. Mientras tanto, Parlamento y Senado, los dos. Mientras tanto, han sucedido otras cosas, como por ejemplo la impaciencia de los republicanos que ven que el rey no sigue adelante, la impaciencia de algunos militares como el hermano de Franco, el comandante Franco, que intenta protagonizar un golpe de Estado, pero sobre todo los republicanos que ven que no van a soltar el mando y que deciden intentar un golpe de Estado. Este golpe de Estado se frustra por un adelantamiento con la sublevación de Jaca y termina para los republicanos en un pequeño desastre que, como dijo alguno, puede suponer un retraso de 2 años en la venencia de la República. No sé, no los he contado si es tanto, pero sí es cierto que fue un pequeño golpe y que una parte importante de los líderes republicanos terminan en la cárcel. En fin, lo cierto es que se convocan las elecciones municipales y en las elecciones municipales los que ganan son los monárquicos. Pero es una forma de ganar falsa, porque de la misma forma que ahora en España hay una ley de Hall por la cual resulta más rentable sacar un senador en Ávila que en Madrid, entonces había algunas trampillas parecidas y los monárquicos consiguen más concejales, pero el número de votos es mucho menor. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Madrid, que los de izquierdas consiguen 92.898 votos frente a los 33.884 de los monárquicos. La derrota es tal que la gente sale a la calle y prácticamente por la presión de la gente que está en todas las ciudades viene la República. Esto es una forma esquemática que habría que pararse muchas cosas porque me he saltado el Pacto de San Sebastián que aglutina a los partidos políticos o a una parte importante, porque el PSOE no está en el principio, ni los anarquistas tampoco, que luego no entran, pero bueno, espero que este guión sirva para que mis compañeros arranquen y aunque sea para criticarme. Bueno, Josu o Juan, como queráis. Sí, bueno, después de esta intervención tan exhaustiva, pues sí, pues prácticamente parece que solo queda puntualizar. Y en concreto yo una de las cosas que estaba echando en falta era precisamente esto, la reorganización del republicanismo. Es decir, la república no viene ni en tercera persona de forma de un fenómeno meteorológico por la crisis de la dictadura y por las torpezas del rey y de los dictadores que echa a mano, primero Primo de Rivera, luego Berenguer y luego el último recurso de Juan Bautista Aznar. Viene también porque hay una corriente creciente de masas, que va a ser de masas a partir del año 30, que ve que no solo es la dictadura, sino que todo el sistema de la restauración está en crisis. Y entonces es una reacción, ¿no? Una reacción.
Sí, entonces es ahí donde hay una recuperación, una revitalización del republicanismo y de la república como alternativa. En el año 26 ya se forja lo que se llamó la Alianza Republicana, donde fundamentalmente está el Partido Republicano Radical de Lerroux y también el grupo de Manuel Azaña, y luego hay toda una constelación de pequeños grupos y publicaciones republicanas por todo el Estado que se van a ir sumando a esto. Y sobre todo es en el año 30, cuando es un año clave de transición, en el sentido de que ya claramente, de forma abierta, se apuesta por un cambio de forma de gobierno que materialice la República. Y esto entra en relación con los pasos que decía Aberasturi, en el sentido de que, aunque el gobierno plantea cómo volver a la situación anterior a 1923 a través de esta estratagema de convocar primero elecciones municipales para, una vez asegurado el control sobre los ayuntamientos, pasar a otro tipo de elecciones, las provinciales, y luego a un parlamento, y esto parece que de nuevo haría legítimo al régimen, va a haber una dinámica por parte de las organizaciones republicanas donde hay que entroncar, hay que situar entonces la cuestión del Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián, sencillamente, pero bastante importante, es una reunión que se lleva a cabo aquí el 17 de agosto del 30 por distintos partidos republicanos de todo el Estado. Fundamentalmente, ahí lo que se trata es de amarrar a los partidos republicanos catalanistas, que estaban planteando que ellos querían que Cataluña tuviera un reconocimiento a nivel de autonomía o de reconocimiento nacional, etcétera, etcétera, y donde acuden, como él ha planteado también, de forma indirecta, pero es importante subrayar, a título personal, representantes del PSOE. Está claro que acude Indalecio Prieto, hay gente que dice que vino Fernando de los Ríos, otros que no, y que indica que, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que es la principal fuerza obrera, porque la CNT no está en estas dinámicas, en la CNT puede estar en dinámicas conspirativas o en dinámicas de huelgas generales, pero no en dinámicas parlamentarias, pero la principal fuerza obrera, que serían el PSOE y la UGT, y que puede dar una base de masas a un cambio político, se va a ensamblar a este Pacto de San Sebastián posteriormente, y va a hacer que a partir del verano del 30 y el otoño del 30 la alternativa de la dualidad república frente a monarquía sea una cuestión que está en los mitines, en las publicaciones, etcétera, etcétera. Y por eso hace que cuando se haga la campaña electoral, que es una campaña electoral muy corta, de marzo y 15 días de abril, 12 días de abril del 30, sin embargo, la izquierda ha llevado a la derecha a ese terreno político. Por ejemplo, cogemos el periódico de aquí, derechista, La Constancia, y el mismo día 12 de abril está diciendo, como titular, está diciendo: es el día que San Sebastián tiene que decidirse si es monárquico o republicano. Y entonces se convierte este 12 de abril, estas elecciones, en un auténtico plebiscito sobre la forma de gobierno, con todo lo que supone. Supone un cambio, que podríamos decir, una revolución política frente al Estado viejo, frente al antiguo régimen que significaba la monarquía. Cambio de sistema, ¿no? Sí. Yo, por resumir, porque ya prácticamente han dicho casi todo lo que hay que decir sobre los orígenes de la República, pues diría que la República es la respuesta a una serie de crisis que han ido haciendo agotado el sistema político vigente en el país en aquel momento. El sistema político vigente en los años 20-30 nacía de la restauración, en el siglo XIX, de la monarquía, después de la Primera República, de las crisis generadas por las rebeliones en las colonias, Cuba, Filipinas, por el problema también aquí dinástico con la guerra carlista, el problema dentro de la República para determinar el tipo de régimen a establecer entre federales, unitarios, etcétera, que traen como consecuencia el que la derecha se reorganice, se ubique en torno a la figura de un nuevo monarca, Alfonso XII, y cree con ello un sistema político en el que, simulando una alternancia, en realidad lo único que se hace es mantener en el poder a las élites dominantes de la derecha. Y así se mantiene desde 1875 hasta que llega la República del año 31. Sin embargo, a este sistema político se le van acumulando las crisis y los problemas, ¿no? Empezando por los problemas en las colonias, la pérdida de Cuba y Filipinas, la sustitución de esa aventura colonial por otra en Marruecos, los problemas que esta nueva aventura va generando en la sociedad, las decenas de miles de muertos que inútilmente por una aventura se están perdiendo en este conflicto colonial.
el problema que supone la infrarrepresentación en la política de la pequeña burguesía, de las clases medias y, por supuesto, del proletariado cada vez que va adquiriendo más conciencia de su significación y de su peso en el país. Problemas también o crisis también por la implicación de la Iglesia, de la religión, en las formas de controlar a las clases más desfavorecidas. Problemas en el acceso a la educación, problemas en la cuestión nacional, es decir, las reclamaciones cada vez más potentes que Cataluña, Euskadi, Galicia también en cierta medida van planteando a la nueva estructura que suponía la restauración. Un primer intento de hacer frente a todas estas crisis es la dictadura de Primo de Rivera. Esa dictadura se agota al cabo de unos años, hay un incidente que lo habíamos comentado también al principio, en el que se pone en evidencia cómo la aventura de Marruecos es algo patrocinado por el rey, patrocinado por unos cuantos militares incompetentes, y las consecuencias, sin embargo, lo paga la población, no los beneficios, si es que alguno hubiera. Y cuando todo ese conocimiento va a hacerse público, lo evita el golpe de Estado de Primo de Rivera, que hace ocultar el expediente informativo que el propio ejército había elaborado para conocer cuáles habían sido las causas de los problemas en la guerra de Marruecos, el desastre anual, etcétera. Y, como digo, el golpe militar impide que la población lo conozca. De hecho, todavía no se ha podido recuperar aquel expediente. Los militares se ocuparon de hacer desaparecer toda la parte más significativa de ese expediente. Creo que las últimas se han recuperado hacia el año 98 o algo así, y no se ha podido recuperar completo. Ponía en evidencia, como digo, la incompetencia del ejército, la implicación real, y al final una aventura en la que los muertos los ponía la población, la ciudadanía, pero los beneficios los llevaban unos poquitos. Y fue la República una esperanza, ante la vista del agotamiento del sistema político anterior, una esperanza a la salida de esas crisis. Lo que ocurre es que, bueno, y eso tendremos ahora ocasión de comentarlo, luego también se encontró con otros problemas para su desarrollo, para su implantación, y al final las buenas intenciones no eran suficientes. Se iban a encontrar, por ejemplo, con una gran crisis socioeconómica mundial, se iban a encontrar también con una gran crisis política mundial, especialmente en Europa, derivada del final de la Primera Guerra Mundial, del ascenso de los fascismos, del nazismo, etcétera, de una coyuntura exterior poco favorable para implantar esta revolución que suponía o que trajo, ¿no?, cosas como el voto femenino, la incorporación del proletariado, del mundo del campo, etcétera, a parte al menos de la gestión de la administración, una revolución también, o al menos una reforma educativa, etcétera, una serie de cosas que se venían demandando por la población, que la República intentó dar respuesta, pero que bueno, pues luego hubo un freno ahí, ¿no? Pasó. Que hubo un freno de alguna manera, ¿no? Hombre, la derecha se reorganizó y presentó de nuevo batalla. Bueno, hemos dejado claro cuál es el contexto, cuál era la situación de España antes de la República y cómo surgió, pero no hemos comentado que, bueno, la proclamación de la República fue, la pionera fue Eibar, ¿no? Fue en Eibar, se proclamó primero en Eibar. Salió un artículo diciendo que no, pero siempre sale alguien diciendo que no cuando uno dice que es el primero, pero por lo menos a nivel testimonial es Eibar, sí. Pero además antes de tiempo. Eibar a nadie le ha superado en el tiempo, y está, bueno, escrito ahí suficientes testimonios, y además de testimonios cualificados, de Prieto, de Toribio Echeverría, diría yo, de gente de Eibar que ha escrito sus memorias y desde la base, y que igual no pueden tener igual los intereses que pueden tener los grandes políticos. Citaría, por ejemplo, de Valentín Guesalaga, y todos coinciden en contar cómo se desarrolla esto, y es muy curioso y, bueno, en cierta forma ahora divertido con la perspectiva que da el paso del tiempo, en el sentido de que los de Eibar no solo fueron los primeros, sino que durante unas horas fueron los únicos.
y Eibar fue un islote republicano en una España que aún no acababa antes de la fecha oficial, ¿no? Hasta el mediodía no hay nuevas proclamaciones de repúblicas, y claro, luego van a tener más peso. Van a tener más peso la declaración, por ejemplo, que hacen en Cataluña Macías y Companys, porque Barcelona, pues esperamos que no, siempre va a tener más peso que Eibar, pero Eibar es la primera, a las 6:30 de la mañana, sin encomendarse ni al Dios ni al diablo, pero siguiendo las pautas que les habían dicho desde San Sebastián y desde Donosti, republicanos y socialistas pasan de la Casa del Pueblo al Ayuntamiento, proclaman la República en el acta, un acta que luego desapareció, y ponen la bandera. Y hasta el mediodía no hay otra nueva población en el Estado que haga lo mismo. Y claro, cuando luego el régimen cae del lado republicano, en estas horas de incertidumbre, pues vale, pues tranquilos. Pero si esto no se hubiera materializado, pues ellos dicen en qué situación nos hubiéramos quedado, ¿no? Se nos ha olvidado, creo yo, porque no se puede tocar todo, un tema también importante, que es el Partido Comunista, que no tiene tanta importancia como se creía, porque se confunde el Partido Comunista con la guerra. Entonces no tenía tanta importancia. Hay una reunión en Pamplona, pero son 4 y una moto, por decir de alguna forma. Además están un poco imbuidos en ese comunismo de la Revolución Rusa, que curiosamente se consideraba extremista. Y con respecto a los nacionalistas, es la importancia que empieza a cobrar también ya el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, aparte del gallego, que yo creo que es más embrionario, y el catalán muchísimo más importante. No hace mucho leí una manifestación de uno del PNV que decía: defenderemos la República con la cruz. O sea, ya empezaban, ya había un claro posicionamiento hacia la República. Y lo digo esto porque siempre se ha considerado que el Partido Nacionalista Vasco apoya a la República cuando le prometen que va a haber un estatuto. Bueno, entonces todavía no habían empezado a pedirlo. No, el Partido Nacionalista Vasco en esta cuestión, en este litigio, por así decirlo, contencioso, monarquía-república del año 30, es neutral, no se moja. A partir del 15 de abril, las cosas como son, es cuando hace declaración de republicanismo. Y es el editorial o el titular de Euskadi, el periódico más importante que tenía, no el único, porque tenían también La Voz de Navarra y también El Día, que era vinculado a ellos aquí en Guipúzcoa, sí. Es La Hora de Euskadi, diciendo: este es el momento para materializar nuestros intereses. Nuestros intereses en el marco de la República es, bueno, si puede, hacer como los catalanes, que han intentado materializar la República Vasca, y si no, un Estatuto de Autonomía. Y el Estatuto de Autonomía, que ya había empezado a discutirse desde el año 30 también, es cuando, en cuestión, bueno, a los 3 días de proclamarse la República, el 17 de abril, o sea que es cuestión de horas, como quien dice, es cuando se intenta hacer ya la primera reunión donde José Antonio Aguirre lleva a concejales y alcaldes de Vizcaya ya para mover el tema de la autonomía. Pero las cosas como son, así como ANV, que era un partido recién creado que había surgido pues en el otoño de 1930, sí había hecho fe y gala de su republicanismo, el PNV en esta cuestión no se mojó hasta el 15 de abril, porque no era su litigio, o sea, el de monarquía y república, y no lo veía claro. Tal vez no lo ve tampoco claro cuando hay la sublevación, porque claro, hay las dudas que se plantean en Pamplona y las dudas que se plantean con el PNV en Álava. Bueno, ahí habría que matizar, porque yo pienso que las condiciones del 36 son muy distintas. Es decir, sabemos que, por ejemplo, hay una reunión del Euskadi Buru Batzar aquí la tarde del 18 de julio del 36, que aquella misma mañana ya Manuel Irujo y José María Lasarte habían ido donde el gobernador civil de Guipúzcoa, Jesús Artola Goicoechea, con una nota diciendo: ante la situación del alzamiento militar, nosotros estamos por la República. En esa reunión que hay a la tarde, ahí tienen su discusión, y parece que hay posturas de todos los puntos de vista, pero a la noche, en la madrugada del 18 al 19, es cuando, por ejemplo, en Vizcaya, donde en Pamplona ya no pueden decidir en condiciones de libertad. Cuando la gente del Napar Buru Batzar vuelve a Pamplona, se encuentra que aquello está tomado por los militares, que ya los militares han ejecutado, por ejemplo, han asesinado a Rodríguez Medel, al comandante de la Guardia Civil, los propios guardias civiles. Entonces, ahí ya no hay una situación de libertad. Aquí, por ejemplo, la prensa en San Sebastián ya no aparece el 19 de julio. Y en el único sitio donde con cierta libertad pueden optar, lo cuenta esto muy bien a Julia Guerra, o se lo contó a Julia Guerra a Fraser,
es diciendo, estuvimos toda la noche esperando a ver si esto se iba para un lado o para el otro, pero al final decidimos que estábamos con la República porque nuestra base social no hubiera entendido que hubiéramos apoyado un golpe militar. Pero bueno, eso es el final de la República. En Álava la cosa no es tan clara, ¿no? Bueno, a mí me parece eso básicamente una anécdota, porque el posicionamiento del PNV a favor de la República, si no hubiera sido real, se hubiera visto después en el conjunto del conflicto militar. Y está claro que echaron el resto en la implicación por la defensa de la República, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser matices y situaciones muchas veces personales, muy mediatizadas por la situación que se vivía en concreto en Vitoria y en Pamplona en esos primeros días de la sublevación, la confusión que existe porque no tienen en sus manos toda la información disponible, la que pueda llegar a hacer pensar, ya digo, anecdóticamente, pues que hay diversos matices en cuanto a la incorporación a la defensa de la República. Pero está claro que el PNV, en cuanto el conflicto estalla, se incorpora de todas las maneras posibles que su maquinaria puede hacer a favor de la República y en la defensa de la democracia. O sea, ¿tú crees que no es por el Estatuto? Yo creo que no es por el Estatuto. Creo que el Estatuto es una manera de afianzar la relación con la República, pero no es que a cambio de que tú me des un estatuto en esta situación yo movilizo mis bases en favor de la República. No creo. El estatuto sabemos que estaba encaminado ya para cuando iba a empezar la guerra civil. Estaba totalmente encaminado desde marzo del 36, en que en la comisión de estatutos estaban de presidente Indalecio Prieto y de secretario José Antonio Aguirre, lo cual aseguraba que luego iba a haber mayoría en las Cortes. Lo que al empezar la guerra, claro, esto se aborta este debate y no se retoma hasta septiembre. Pero ya digo, no es una anécdota, es todo un síntoma que, por ejemplo, en San Sebastián, cuando Lasarte y Irujo van donde el gobernador civil, el que no está a la altura de las circunstancias es el gobernador civil, que es un republicano, que está, como quien dice, pues sin saber qué hacer y dice, bueno, no, que parece que esto es una intentona de poca monta y claro, cuando luego, por ejemplo, se sublevan los cuarteles de San Sebastián, pues entran por todo Donosti y porque la gente les hace frente, pero el gobernador no hasta a las autoridades. Y es un republicano de izquierdas. O sea, y durante todos los primeros momentos del alzamiento militar, no solo aquí, sino en el resto del Estado español, te vas a encontrar con situaciones pues muy extrañas de personas que se van a ver geográficamente en un lugar que no les corresponde y que no van a responder a lo mejor como en situación de libertad lo hubieran hecho. Bueno, vamos a también hablar del contexto político, social y económico del País Vasco durante la República y previamente también de la República, un poco para situarnos. Porque nos hemos ido hasta el final, desgraciadamente, hasta el final. Sí, nos hemos Hombre, yo diría, sintetizando y dando entrada para que hablemos los tres, bueno, la República a nivel del Estado y a nivel del País Vasco hizo honor a su sentido de res pública, en el sentido de que la política por primera vez se convirtió en algo que iba más allá de las élites y de la oligarquía para ser eso, una cosa pública. Y que todos los partidos políticos, y por eso me parece importante subrayar, por ejemplo, aquí creo que se ha planteado a ver Asturias al principio, los distintos periodos que hay, ¿no? Hay 3 elecciones generales. Las primeras las ganan las izquierdas, la conjunción republicano-socialista. Las segundas las ganan las derechas, la CEDA y otros partidos más pequeños de ellas. Y las terceras las vuelven a ganar las izquierdas, el Frente Popular. En buena lid, nadie ha cuestionado nunca estas elecciones. Es decir, todas las alternativas políticas tuvieron ocasión de expresarse y de materializar. Y si miramos sector o problemática tras problemática, hemos planteado, pues por ejemplo, el tema de las nacionalidades. Es el momento en que, por ejemplo, pues el PNV, los partidos republicanos también que están en favor de la autonomía, pueden llevar esto a cabo y por primera vez, por ejemplo, se va a discutir sobre el tema de la autonomía en base a asambleas municipales, a referéndum, a distintos proyectos, etcétera, etcétera. En el tema de la reforma agraria, por primera vez en España, por ejemplo, se intenta hacer una reforma agraria. Claro, luego viene la contrarreforma a partir del año 33, 34, etcétera, etcétera. Es decir, todas las alternativas políticas tuvieron opción en libertad de llevarlo a cabo. Claro, esto en el País Vasco, ¿qué supuso? Pues supuso eso. Primero, todas las organizaciones, absolutamente todas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Él hablaba antes al principio, por ejemplo, del comunismo, es verdad, del comunismo como fuerza política, no solo en el Estado, sino en el País Vasco, cuando empieza en el año 31, es un pequeño partido, casi un grupúsculo. Sin embargo, en el año 36 y luego en la guerra se va a desarrollar extraordinariamente. La extrema derecha, el carlismo, pues
se reorganiza, montan organizaciones sectoriales, etcétera. El nacionalismo ni lo digamos. ¿Cuándo empiezan, por ejemplo, los aberregunas? Es en el año 32. O sea, todos los sectores políticos tienen una opción, diríamos, en libertad de desarrollar su política que nunca la hubo antes en el Estado español. Y eso se lo debemos, o se lo debieron a la República, tanto en el Estado como en el caso del País Vasco. ¿Estoy de acuerdo con eso? Nada, como antes habíamos comentado, la República era la respuesta a unas situaciones problemáticas, críticas, etcétera, que se habían ido acumulando a lo largo de los años en el anterior régimen político. Y por eso lo primero que intenta la República es dar respuesta a solucionar, quizá con más voluntarismo que eficacia, toda esa serie impresionante de problemas y de crisis a las que tiene que hacer frente. La reforma agraria, la reforma educativa, la reforma de las nacionalidades, la reforma militar, la reforma religiosa. Y claro, en el poquísimo tiempo en el que tiene que hacerlo, porque estamos hablando de que las primeras elecciones son las constituyentes del año 31, después está el gobierno republicano socialista, fundamentalmente republicano, del año 31 al 33. El año 33 toman el relevo las derechas, primero las derechas, vamos a decir, más civilizadas, luego al incorporarse la derecha más dura, se produce las rebeliones de octubre del año 34, cuando las derechas son derrotadas ante la represión que han ejercido como respuesta a esa revolución del año 34, de nuevo las izquierdas toman el relevo, pero claro, el tiempo que materialmente tiene la República para poder hacer frente, para poder responder a todas las crisis que han animado su constitución es muy escaso. Y las situaciones, las respuestas necesitaban un mayor asentamiento del régimen, hubieran necesitado de más tiempo para poder obtener unos resultados positivos. Las dificultades se le amontonaron en poco tiempo y no hubo manera de solucionar al final más que recurriendo a las armas, a ver quién de los dos polos, quién de las dos maneras de ver las soluciones a las crisis, pues podía imponerse, ¿no? Lo que pasa es que las armas recurrieron nosotros, sí, no la República. Hay una cosa que lo has dicho tú antes y lo has apuntado y es importante. El contexto internacional es contrario a la República Española, incluso en la guerra es totalmente contrario. Pero hay un dato que tal vez nuestros oyentes no conocerán, es que cuando se producen las elecciones no puede votar todo el mundo. Por de pronto, en las primeras no pueden votar las mujeres. Y el voto es a partir de los 21 años. Sí. Ahí viene el combate de Clara Campoamor de que si tienen que votar las mujeres no tienen que votar porque la derecha va a ganar, y la derecha gana y posiblemente porque se le da el voto femenino. Pero a mí, posiblemente es una de las teorías. A mí no me parece mal, porque si la República promete una cosa, tiene que cumplirla. Si un partido político tiene que cumplirlo, y no cuando llega al poder cambiar de tercio y decir es que no puedo, porque tú no lo prometes antes. Sí, una matización importante respecto a esto del voto de la mujer. Las elecciones del 36, donde también votaron las mujeres, ganaron las izquierdas. O sea que el argumento ese de que la presunción o la sospecha de que si votaban las mujeres iban a ganar las derechas, no vale. Porque en el 36, votando las mujeres, ganaron las izquierdas. Sí es verdad que se utilizó como argumento. ¿Y por qué se decía eso? ¿Por qué se decía eso? Bueno, porque se pensaba que era un sector que, bueno, pues había tenido menos acceso a la educación y que estaba más controlado, las mujeres quiero decir, y podía estar más controlado pues tanto por el clero como los sectores más reaccionarios y demás. Y se da la paradoja de que en el debate de las Cortes Constituyentes, cuando se tiene que reconocer este tema y votar, pues bueno, hay 3 mujeres que son parlamentarias, que son Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Y en teoría, tanto Margarita Nelken como Victoria Kent estaban más a la izquierda en los parámetros que utilizamos para clasificar a la gente políticamente que Clara Campoamor, y ellas dicen que a nivel de principios estarían de acuerdo con un hombre, una mujer, un voto, pero que como tácticamente no interesa la consolidación de la República, van a votar en contra o van a votar o se van a abstener. Y es Clara Campoamor la más consecuente, y luego hay sectores de derecha que votan a favor de esto y sectores de izquierda, y hay sectores de izquierda que se abstienen porque se concebía esto. Pero luego, como decíamos, y por eso me parece que es importante hacer la matización, se ve que es cierto, en las elecciones del 33 ganan las derechas,
pero no porque vote la mujer, porque en las elecciones del 36 ganan las izquierdas y siguen votando las mujeres. O sea, que hay otros factores en juego. ¿Cuáles son los factores en juego para que se pierdan las elecciones del 33 por las izquierdas? Fundamentalmente porque el bloque, la coalición republicano-socialista que había ganado en el 31 se ha roto. Va cada partido por su lado y entonces pegan todos, y luego ese intento, la derecha se ha reorganizado, la derecha va a ir en bloque en base fundamentalmente a la CEDA, y ahí tenemos casos de provincias con el copo de las derechas, el caso de Navarra, donde el bloque de derechas saca absolutamente todos los diputados. La minoría republicana de 2 diputados de las primeras elecciones incluso la pierden las izquierdas. Y entonces es una situación, del desgaste que ha conocido los gobiernos republicanos, la decepción que en parte ha tenido también sectores de la izquierda, de los sectores, pues, por ejemplo, más vinculados al mundo agrario, precisamente de que la reforma agraria no acaba de materializarse, el paro va aumentando. Lo que planteabas de la crisis económica internacional es que es un hándicap que la República tiene desde que nace, que no es una situación económica favorable, y es una situación de aumenta el paro, etcétera, etcétera, y entonces, claro, la gente que había tenido esperanzas en este nuevo régimen, pues algunos se decepcionan, pasan a la excepción, pasan a pensar que el planteamiento debe ser el de una movilización obrera radical, léase huelga general, y no es por casualidad que al año siguiente, en el año 34, es cuando hay la tentativa de una huelga general, que va a ser el fracaso de ella, va a ser lo que conocemos como la Revolución de Asturias y demás, pero que viene de esta nueva situación. Hay una vuelta de migrantes también, curiosamente, es que me estaba acordando de los tipos cambiando las cosas. Hay una vuelta de migrantes que han salido fuera de España a trabajar, y como en el resto de los países también hay crisis económica, vuelven y aumentan también el paro. Pero lo que es interesante entre lo que has comentado, y lo que creo que se ve claramente, es que el gobierno de la República es respetuoso con todas las ideas. El gobierno de la República defiende que todos son libres. Solamente es la derecha la que hunde a España, es la que crea el caos y la que destruye un país que iba en concordia. Mientras funciona la República, ganan las derechas, ganan la izquierda. Entonces lo que tiene que tener claro la gente es que la República se porta democráticamente, y son las derechas las que rompen esta democracia y esta libertad. Bueno, estábamos hablando también del papel de la mujer en el republicanismo, ¿no? Quisiera que ya hemos comentado muchos de los logros que se hicieron con la República, pero ¿cuáles destacaríais vosotros, no? Aparte, pues, del voto de la mujer, esa libertad que estáis diciendo, ese respeto, no sé, ¿qué creéis que son los logros mayores de esa época? Hombre, yo, por empezar, los acabas de decir tú, desde luego, el que se universalice el voto, el acceso a la administración, el que se instaure una democracia en su más amplio sentido. Al menos en el voluntarismo de los momentos iniciales estaba muy claro, y yo creo que eso es lo fundamental, ese es el mayor logro. Va a incorporar a clases sociales que habían tenido vedado el acceso a la administración a la gestión de la administración. Eso es lo fundamental de la República, la democracia que trae consigo el nuevo régimen. El matrimonio civil, porque hay que tener en cuenta que es diferente del matrimonio religioso. Entonces, el matrimonio civil es mucho más libre. Incluso creo, no me acuerdo ya tanto, pero que se apunta el derecho al aborto, a una serie de avances importantes, ¿no? Esto se consigue, yo creo, más ya en plena guerra, más que en plena república pacífica, por decir, o en plena república defensiva. Pero sí es cierto que el matrimonio, que sea libre, era muy importante. El dominio del hombre sobre la mujer, de ahí vienen los miedos de que iba a votar, era total. Es que estamos hablando de una época que no tiene nada que ver con la de ahora. La mujer, entonces, no sé si la voy a asemejar en algunas regiones de España a un nivel de carga, pero a lo mejor no me equivoco mucho. Desde luego era obediente con el marido en un porcentaje elevadísimo, y no tenía poder de decisión. Y de pronto le dicen que el dominante no va a ser por ley, sino que se va a casar con el que quiera o con el que pueda, y que además ese matrimonio puede seguir adelante o no, porque si sale mal se puede divorciar. Eso le da una libertad importante de maniobra, creo yo. Y el acceso a la educación. Y el acceso, el acceso a la educación, lo que pasa es que el acceso a la educación ataca a la mujer y ataca al hombre también, en un porcentaje posiblemente más elevado a la mujer que al hombre. Pero quiero decir que es un problema... La falta de acceso. Sí, el problema es el acceso a la ignorancia, ¿no? Sí. Que es en lo que se basa precisamente la derecha, y es lo que quiere mantener. Bueno,
Se está extendiendo el tiempo de una manera increíble, muy rápidamente, me he fijado ahora mismo. También, bueno, vamos a hablar de cómo terminó la República. Hemos ido antes también hasta el final, demasiado rápido, pero bueno, vino la Guerra Civil. Bueno, la Guerra Civil no vino. O sea, bueno, la Guerra Civil fue claro, la reacción... No vino sola, ¿no? Claro, por supuesto. Fue la reacción de las derechas ante ese proyecto ilusionante que estaba tratando de consolidar la República, ante un compartir el poder que no aceptaban con la mayoría de la población. O sea, básicamente que no, quien se subleva son los que no aceptan la democracia. Y quienes atacan al régimen establecido y respaldado por la mayoría de la población son quienes no respetan la democracia. De hecho, está claro, después lo que instauran es una dictadura en la que no hay respeto por las decisiones de la población, en absoluto, ¿no? O sea, lo que es la guerra civil no sobreviene porque tendría que haber venido, sino porque es la reacción de la derecha más cavernaria y prehistórica, y no la derecha solamente política, estoy hablando de la derecha social, las oligarquías, el gran capital, los militares que veían amenazadas sus posiciones, los religiosos que veían también amenazada su situación y sus preeminencias, sus privilegios, etcétera, una conjunción de pequeños grupos sociales, pero que tenían una gran capacidad económica para mover una estructura y enfrentarse militarmente a la democracia. Eso es el origen de la guerra. No, pero eso es interesante de matizar, porque es que llegamos a una época más moderna. Me salto la República y todos esos señores, yo por lo menos los he padecido, que se han muerto disfrutando de pensiones y de todos que les dieron la situación de un golpe de Estado, que eso es increíble en la historia de un país civilizado, ¿eh? O sea, pero esos señores han disfrutado de todo lo que ganaron con las fuerzas de las armas y no se puede decir que fue así. Y encima, como decía Julio Carabaroja, eso no lo digo yo, decía, primero nos mandaron los padres y ahora nos quieren mandar los hijos, porque muchos herederos de esos que se sublevaron siguen mandando hoy día en la política. Lo que es increíble es que todos aquellos que murieron por sostener la democracia, por sostener el régimen legal establecido, puedan todavía 40, 50 años, 60 años después tener que reivindicar su papel, tener que justificar su papel, tener que reclamar el saber dónde están enterrados sus familiares. Es inaudito, eso sí que es inaudito. Eso no ha sucedido en toda Europa, porque en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, en Italia, en todos estos países, se ha perseguido y se ha anulado y ha habido juicios. Incluso las policías, todos se han cambiado, aunque se hayan cambiado de nombre. No vamos a matizar. Aquí ha seguido prácticamente igual. La Iglesia, por ejemplo, tiene un gran poder, sigue teniendo un gran poder, y no se lo ha dado un partido de derechas, se lo ha dado un partido de izquierdas, o se lo ha mantenido, y son cosas como que dices, bueno, pero ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Habrá que decir aquello que el que no sabe la historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí, estamos viviendo en un espacio en el que tenemos una deuda contraída con todas aquellas personas que dieron su vida, dieron sus incluso durante muchos años pues sufrieron la represión, etcétera, por sostener la democracia, y no se les ha reconocido su papel y no se les ha respetado en su situación, en su intimidad y en cosas tan básicas como ya digo, conocer dónde están enterrados, dónde yacen, ¿no? Sí, pero esos no tienen derecho a protestar, ni sus familiares. Por eso que digo que deberían tener. Sí, ni esos ni otros que vivimos en unas circunstancias no tan graves como esas, pero que hemos visto como a la persona que te ha denunciado, como es mi caso, morir tranquilamente, no es que le quisiera matar, pero que morir tranquilamente y cobrando del Estado, hasta el final. Entonces dice, oiga, pero este señor ni siquiera le han dicho, oiga, escóndase en otro sitio, porque es que usted era conocido, cuál era lo que representaba, no. Bueno, rápidamente, ¿cuándo se puede decir que terminó esto de la Segunda República? Luego también hubo movimientos en el exilio, ¿no? Con la guerra podríamos claro, decir que termina el 36 es una injusticia, porque hasta febrero del 39 están luchando en los diferentes frentes los sectores favorables a la legalidad republicana y a la república en sí, y luego en el exilio, pues bueno, yo pienso que hay esperanzas,
precisamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que ya en el marco de la Guerra Fría los supuestamente países y estados democráticos, léase Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, dan la espalda al mundo de los exiliados, pues se puede decir que aunque la República y los gobiernos republicanos hayan seguido existiendo, pues ya prácticamente diríamos que son inoperativos políticamente. Y cuando llega la transición, y yo lo querría esto vincular con lo que estaban planteando mis compañeros, pues bueno, pues lo mismo que ha ocurrido con las personas físicas y con los ciudadanos y las ciudadanas represaliadas, etcétera, etcétera, desaparecidas, asesinadas, etcétera, ocurre con la República como institución y como principio. Es decir, se arrinconó este tema. Prácticamente, salvo algunos partidos de extrema izquierda, nadie planteó en el marco de las primeras elecciones, en el marco de la transición, el tema de la República. Vimos como un partido comunista, que había sido de los más fervientemente republicanos en el marco de la guerra civil y de la posguerra, pues aparca este tema, incluida bandera, etcétera, etcétera, desde abril del 77, y luego como el Partido Socialista, en el marco de la discusión de la Constitución y tal también, pues de esto hace un tema que es un paréntesis hasta hoy en día. Eso iba a comentar también, os quería preguntar, bueno, mirando al presente o al futuro, ¿qué viabilidad veríais a una nueva alternativa republicana? No sé, así como... Viabilidad que existe. Si la cuestión no es tanto el que sea un tipo de república, otro tipo de república, sino el que exista una verdadera libertad para poder decidir y escoger el modo de organización que decida la población. Y, bueno, yo plantearía viabilidad o no, a mí me parece que es algo de higiene democrática. O sea, para mí es una contradicción in términos democracia y monarquía. Si la democracia es el gobierno y el poder en manos del pueblo, etimológicamente, no puede estar en manos de una persona. Y mucho menos que esa persona no sea elegida, sino que sea en función de la familia que ha nacido. Y entonces, bueno, pues es algo que aquí por cobardía no se ha abordado, pero que todo el mundo sabe, que tenga un conocimiento mínimo de los fundamentos de la política y de la democracia, pues cae por su peso. Que nadie puede ser ya ni caudillo de España por la gracia de Dios, ni caudillo ni rey de España por la gracia de la genética de una familia. Entonces, viabilidad, lo que los partidos y la gente quiera, pero totalmente viable. Luego, claro, el que sea una república no garantiza el que luego haya una justicia y una sociedad justa y demás. Tenemos casos de países muy próximos, que son repúblicas y dejan mucho que desear en el plano social. Pero es un primer paso, por lo menos, a que la democracia sea una realidad. Yo estoy de acuerdo también, yo diría como higiene mental, pero lo que es interesante para mí no es solamente el nombre de la República, sino lo que significaba de libertad. En este momento nos podrán decir que hay una libertad porque cualquiera se puede presentar. Yo lo pondría con puntos suspensivos. Hay partidos que protagonizaron el terrorismo en la época del año 36, como son Falange o los carlistas, que se pueden presentar, y hay otros que no se pueden presentar. Entonces, hasta que todo el mundo pueda acudir democráticamente a unas elecciones, pues seguiré poniendo puntos suspensivos a aquel que hable de libertad. Insisto también, hoy la República como forma de gobierno es perfectamente viable, aquí y en otros lugares del mundo. Aunque lo que yo creo que es importante no es tanto la forma republicana o la forma de la República, sino el que la ciudadanía, el pueblo, tenga derecho a libremente expresar su voluntad y poder mantener esas libertades como forma de actuación cotidiana. Sí, pero sin soslayar el tema y metiendo el dedo en la llaga, yo pienso que hasta el último nivel o el primer nivel del Estado tiene que estar en manos de los ciudadanos y no en el destino de una familia. Eso también. Completamente de acuerdo. Eso también lo apoyo yo. La Asamblea la apoya totalmente. Estamos de acuerdo. O sea, el nivel de elección llega hasta la cúpula, por supuesto. No hay razones genéticas que garanticen o que hagan mejor una. Yo lo que me gustaría, si nos queda el tiempo corto. Estamos justitos, pero bueno, recordar a la gente que nosotros hemos hablado, pero que la República, el 14 de abril, no es una casa etérea. Significa mucha gente que ha luchado por un espíritu de libertad y que, por favor, cuando llegue este día, que la gente piensa
piense en lo que es la libertad, que hay que lucharla para conseguir y que se acostumbre a defenderla por encima de todo. Pues ahí está el mensaje. Podríamos estar muchísimo tiempo hablando de esto, seguro. Solo tenemos una hora, o sea que podemos ir ya poco a poco despidiendo. Después de hacer este repaso, pues breve repaso a este periodo histórico importante como fue la Segunda República, ya saben, con motivo de que el pasado jueves, 14 de abril, se cumplieron 80 años de la proclamación de esta Segunda República. Pues nada más, agradeceros a los tres, tanto a Josu Chuca, Juan Pardo y Luis Jiménez de Aberasturi, gurekin egoteagatik, eskerrik asko hiruroi. Eskerrik asko. Y bueno, zuei gogoratu, eskerrik asko zuen hartatik erentzulei, eta gogoratu datorren igandean ere, ordu berean, hemen izango garela, beste gai interesgarri batekin. Eusko ikaskuntzaren, tartean noski, Onda Baskaren sintonian. Izan ongi, aio!